Bueno, ahí está el laboratorio 3. ¿Lo ven ahí en la pantalla? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Qué problema es, Luis? Fíjese que es el problema número 4, inciso B. Inciso 4. Ok. Aquí estamos en este, ¿verdad? Sí, es que en la parte del inciso B, donde dice que le fueron asignados 5 trabajadores más, el departamento de ventas reportó que le fueron asignados 5 trabajadores más de producción. Mi duda es si eso se le quitaron a producción y se pasaron a ventas o son personas nuevas que entraron a ventas. Déjeme leerlo. Dice, una empresa cuenta con 3 departamentos. El promedio de salarios mensuales y el número de trabajadores es el siguiente. Ya les dice que es media de media. Este creo que es un error que frecuentemente se comete en este laboratorio. Dice, el departamento de ventas tiene promedio de 6,000 y 10 vendedores. El departamento de producción tiene promedio de 4,000 y 32 vendedores. O sea, aquí ya de por sí hay error, ¿verdad? Porque producción no tiene vendedores, tiene trabajadores. El departamento de contabilidad tiene un promedio de 5,000 y 6 trabajadores. Ahí sí está correcto. Determinar el promedio de salarios de la empresa, pues ahí está fácil. Multiplican 6,000 por 10,000, 4,000 por 32, 4,200 por 32 y 5,000 por 6 y dividen dentro de 48 trabajadores. Así determinan el promedio de salario de la empresa. Luego dice determinar el promedio aritmético de los salarios tomando en cuenta que el departamento de ventas reportó que le fueron asignados 5 trabajadores más de producción. Creo, me da la impresión porque de producción, si vemos producción tenía 4,200 y aquí nos está diciendo que devengando en total 2,000. Hay para mí errores en redacción. ¿Cómo lo entendería yo? Y lo resolvemos de esa forma, por favor. Si hay 5 trabajadores, los 5 trabajadores no pueden ganar en total 2,000, ¿verdad? Ni que ganaran 400 quetzales cada uno, ¿verdad? Si mira el promedio de cuánto es. Entonces solo asigne 5 trabajadores más en el departamento de ventas, 5 trabajadores más en el departamento de ventas ganando 2,000. Es lo que tendríamos que hacer nada más, mi estimado Luis. Entonces, Sí, hay error en redacción. sí, Yo es no lo que hubiera yo redactado sentía así. que había algo que no estaba bien ahí. O sea que los de ventas de 10 pasaron a ser 15, pero va a cambiar el promedio porque los nuevos que entran ganando 2,000 cada uno. Así es, baja, Y ¿verdad? los de producción se mantienen los 32. Así es, Ok, gracias, licenciado. se mantiene. Solamente hay una nueva asignación para el departamento de ventas, 5 trabajadores más. Bueno, ¿alguna otra pregunta a los laboratorios? Adelante, por favor. Lizzy. Licenciado, buena tarde. Perdone, mi duda es respecto al examen. ¿Va a venir también parte teórica o únicamente parte práctica? Sí, vienen normalmente entre 5 y 10 preguntas teóricas que hacen no más de 10 puntos sobre 100. Eso pues les da a ustedes la pauta que si el examen vale 25, no hay mucho punteo en teoría. Obviamente sí deben de estudiar y por lo menos responder unas entre 5 y 10 preguntas aproximadamente. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, yo con la vez pasada, entonces en el laboratorio 3, cuando decía lo del cálculo aritmético, ¿cómo se suponía que se tenía que hacer? O sea, ¿cuál era el aritmético y cuál era el otro? A ver, Janina, siempre en el laboratorio 3 lo vuelvo a proyectar. Sí, sí, no sé qué inciso era, creo que era el ejercicio 4 o inciso 4. Ahorita le vamos a ver.
¿Será este, Lindsay? ¿El 4 también? Creo que era Janina, licenciado. Sí, Yanina, sí. es la sección B donde dice, primero se determina el promedio de salarios, ¿verdad? Ese, según yo, entendí que sería con la fórmula que usted nos enseñó, pero después dice determinar el promedio aritmético de los salarios. ¿En cuál, por favor? En la En sección B, inglés ejercicio también. 4. Ajá. Sí, de nuevo error en redacción, ¿verdad? Porque aquí es promedio de promedios. Es promedio, no es un aritmético simple, sino es un promedio aritmético derivado de otros promedios. Cuando usted calcula un promedio derivado de otros promedios, inevitablemente lo tiene que hacer de esa manera. No calcule un promedio aritmético simple, sino un promedio de promedios. Ah, ok, muy bien, gracias. Con gusto, Janina. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen ahora a preguntar, por favor. Les cuento un poco del examen parcial. Normalmente vienen 4 problemas. Hay un problema grande, que es el problema que deviene de una distribución de frecuencias ya hecha. Es decir, se van a encontrar ustedes con una distribución prácticamente elaborada, que puede tener en algún momento algunas complicaciones al inicio, como que le falte uno de los dos límites, o que solo tenga la primera clase, o que les falte, pues tal vez básicamente eso, uno de los dos límites o solo tenga la primera clase. Y a partir de ahí ustedes deban desarrollar el resto de la distribución. Pero si no, puede ser que tengan ya la distribución completamente hecha y lo que deban de hacer es resolver al menos entre 8 y 10 interrogantes en el que calculan promedio, mediana, moda y demás, y demás medidas. Yo les voy a preparar el repaso del examen del año pasado. Vamos a tratar de encontrar ahí un examen del año pasado y resolverlo. Pero básicamente hay una concentración de 40 puntos en un examen de ese, en un problema como de media de promedio de promedios o de media geométrica, media armónica. Ustedes pueden tener 20 puntos cada uno, es decir, pueden tener 3 problemas de ese tipo de 20 puntos y uno de 40 para hacer 100 o para hacer 80 entre 4 a 40, 20 y 10, por ejemplo, y 10 de teoría. Así que no más allá de 4 problemas son los que tienen, y uno es el problema largo que viene de una distribución de frecuencias. Normalmente ese es el esquema muy repetitivo del examen, no varía mucho de año a año. Enunciado, distribución, pues obviamente sí, pero en esquema y temas a tratar, los que vemos en clase. Muy rara vez viene algo que no hayamos visto en clase, y si viene algo que no hayamos visto en clase, yo les tengo la consideración correspondiente de no evaluárselos, en el sentido de que obviamente si no lo enseñé no lo evalúo. Tengo esa libertad de cátedra de corregir si algo no lo enseñé. Obviamente lo explico para que ustedes lo tengan en conocimiento, pero no lo evalúo. Así que tranquilos, no vamos a evaluar algo que no hayan visto. A pesar de que esté puesto en el examen, no se evalúa. Yo le daré un vistazo, trataré de darle un vistazo al examen, si lo tengo permitido 1 o 2 días antes, y lo haré saber a la coordinación si hay algo que yo no hubiera enseñado. Adelante, Janina, de nuevo, por favor. Gracias, licenciado. Disculpe, y en caso de que no le deje a usted revisar, pero venga un ejercicio así mal redactado como venía en el laboratorio, que los 2000, sí me costó entenderlos. Yo los hice con los 2000, o sea, por todos los empleados. No pensé que fuera como que un promedio de diferente. Entonces,
en esos casos que sí la redacción está un poquito difícil de comprender, o así como en el inciso B que le expliqué que no entendía cómo se resolvía con aritmético, ¿también se tendrá en consideración para calificarnos? Sí, Muy bien. Sí, definitivamente. Yo reconozco cuando la colega de pronto se equivoca en la redacción, lo dejo saber a la coordinación. Les dejo saber, esto a mi modo está mal redactado, y induce a error del estudiante y por lo tanto no debe ser considerado. Como tenemos el chat, muchas veces cuando hay algún error de este tipo, yo les dejo ver. Obviamente trato de inhabilitar el chat general, dejo solo el de los coordinadores para que más de algún coordinador me deje saber si hay alguna complicación en el examen, porque la experiencia en los 3 años anteriores es que si les dejo activo el chat general, empiezan todos, que no me abre, que tengo problemas, y eso les empieza a dar nervios a todos. Entonces inhabilito el chat del salón y solamente dejo habilitado el chat de coordinadores para que cualquier problema de este tipo me lo reporten. Así que por ahí lo vemos de esa manera. Antes de Moisés había antes levantado la mano. Ay, se me perdió. Buenas tardes, Rick. Era yo. Brittany, adelante. Una pregunta. Quería saber si se tenía que hacer procedimiento a la hora del examen. Sí, de hecho, por eso les muestro las hojas de Excel que quiero que me suban, porque no solamente calificamos respuestas. Obviamente el examen está diseñado para que ustedes seleccionen entre varias respuestas una correcta y automáticamente se califica. Yo veo las evidencias que ustedes mandan y reviso los archivos que vengan, ¿verdad? No es solamente de escribir las respuestas, sino dejar los procedimientos establecidos con la hoja de cálculo correspondiente. Idealmente formulada para que yo pueda revisar las fórmulas para constatar que efectivamente ustedes los han hecho. Me fijo mucho en quién es el autor de la hoja, ¿verdad? Así que nada de estarse cruzando hojas, ¿verdad? Veo quién es el creador del archivo y cómo lo han trabajado. Así es, Brittany. Ok, gracias, Rick. Con gusto. Moisés, adelante. Muy buenas tardes, licenciado. Casi no es una pregunta referente a los laboratorios, sino que más que todo es una pregunta si es recomendable ver los repasos. Como usted sabe que ya se están tirando para decano, entonces nos están bombardeando con información de que fulano aquí, repaso por aquí, repaso de estadística por acá, de contabilidad. Entonces, hay algunos repasos que sí dicen específicamente recomendamos guiarse por el titular, ¿va? Pero hay otros que en vez de ayudarnos, pues los confunden, ¿va? Entonces yo porque he visto algunos repasos y a veces los confunden y ahí es donde después tronamos, ¿va, licenciado? Entonces yo hago la pregunta si usted recomienda ver los repasos o no, ¿va? No sé, solo para aclaración, ¿va? Porque hay compañeros que a veces se van a ver los repasos y ya vienen con otra cosa mentalmente, ¿va? Y a veces no explican, mire, guíese por el titular, ¿va? Solamente, licenciado, muy amable. Gracias a usted, Moisés. Mire, ¿qué le diré? Yo diría que tratemos de basarnos en lo que aquí repasamos. Trato yo de explicar y resolver dudas en clase, y trato yo de hacer mi repaso propio de la clase para que no tengan necesidad de ir a otro tipo de repaso. Esto no significa que yo sea el dueño de la razón. Ustedes pueden asistir al repaso y están en libertad de ir a ver y evaluar a alguno de los estudiantes que dan los repasos. En algunos otros casos ya son algunos colegas que de pronto se dedican a este tipo de actividad, incluso trabajan asesorando estudiantes para privado. Pero mis reservas del caso siempre, ¿verdad? Para tratar con ojo crítico y juicioso, no debiéramos de llegar a respuestas diferentes o a formas diferentes de hacer esto en estadística. Aquí no deberíamos de
de tener tan diametralmente una forma de hacer las cosas radicalmente diferentes unos a otros. Probablemente algunos tengan un poco más de paciencia, vayan más paso a paso, no sé, habría que ver cada uno de los postulantes ahí a repasar para poder evaluar. Pero si ustedes ven que es uno de los profesores del curso, por ejemplo, entiendo que a veces la licenciada Dina es la que da ese tipo de repasos para estudiantes. Dina trabajó conmigo en el curso y entiendo que es muy buena colega enseñando. Con ella recomendaría yo que vayan si va a algún repaso, ¿verdad? Pero si es alguien que no es profesor del curso, ni titular ni auxiliar del curso, no recomendaría que fueran, ¿verdad? Sí, licenciado, lo que sucede es de que a veces hay estudiantes que a veces en vez de guiarnos, yo he visto que los confunden, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde empiezan las dudas sobre los salones y me da, como le digo, como le comento, hay unos estudiantes que dan repasos, pero aclaran, va, al principio, usted guíese por lo del titular. Esto Ujú, pasó mucho en matemáticas, va, que a veces daban los repasos y usaban otro tipo de fórmulas, otro tipo, no fórmulas, sino otro tipo de procedimiento. La fórmula siempre es la misma porque eso no cambia, ujú. pero el procedimiento era diferente. Entonces ahí es donde se confunde uno y uno ya empieza ahí a hacer otras conclusiones, ¿va? Entonces, sí, la licenciada Dina sí sabía que era, que da estadística, ¿va? Y da Sí, matemáticas, ¿verdad? Gracias, licenciado, solamente muy amable. Moisés, a usted por la pregunta. William, adelante, por favor, pregunte. Y buenas tardes. Yo tenía, bueno, específicamente tres dudas, pero es sobre el examen. Ujú, Respecto más que todo al Excel. ujú, Primero, por ejemplo, a veces Excel tiende un cierto margen de error que no debería, pero, ujú. por ejemplo, obviamente uno al marcar la respuesta en el examen, pues uno va a marcar como la más aproximada, ¿verdad? Pero Así para es. efectos de calificación, si por ejemplo hubo un margen de 10 centavos, ¿qué le puedo decir? Un ejemplo, ¿cuál sería como el límite de margen de error que podría haber en centavos más que todo? Porque definitivamente la respuesta pues va a quedar igual porque es matemática, estadística, ¿verdad? Ujú. Sí, gracias por la pregunta. Pasa algunas veces eh, y frecuentemente en el curso. Yo tengo que ser muy juicioso y tengo que ser muy objetivo cuando evalúo el trabajo nuestro en el curso. Eh, que entiendo que hay algunos ponentes de los exámenes que resuelven los exámenes en calculadora y las respuestas que se ponen en la plataforma están en calculadora. Y sin embargo, a la hora de hacerlo en Excel varía un poco. Mi recomendación es que seleccionen ustedes la respuesta más cercana y como les digo yo, igual reviso todos los Exceles, igual comparo con mi solución, igual voy a calificar sobre el Excel que yo haga, ¿sí? Eso lo dejo bien en claro. Yo no me fío en la respuesta y en la solución que de pronto nos comparten, a veces nos las compartían en papel, ahora ya no. Yo vuelvo y soluciono el problema y llego a las respuestas que deben de llegar. Y si hay pequeñas diferencias con el examen, ustedes seleccionen la más aproximada, porque igual no pueden dejar la respuesta en blanco, ¿verdad? Si no pareciera que no respondieron. Muy acertada su pregunta porque toca, que no van a encontrar la respuesta correcta o la respuesta exacta, mejor dicho, en el examen. Mi sugerencia es que seleccionen la más aproximada. Gracias, Lick. Tengo otra consulta. Ujú, Respecto a las versiones de Excel, yo, por ejemplo, pues tengo el último, ¿verdad? ujú, Entonces, pues yo sé manejar bastante bien Excel, entonces a veces para qué tan desglosado debe estar el procedimiento de algunas operaciones, ¿verdad?
porque al menos yo pues he aprendido que a veces hay algunas funciones que ahorran, digamos, el procedimiento de dividir una cosa con otra, sino que de una vez la función y calcula directamente. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan desglosado debe estar el procedimiento como para hacerlo correctamente, verdad? Sí, prefiero que vayamos de alguna manera paso a paso. Yo también de alguna manera tengo algunas funciones que editan y ahorran el trabajo de cálculo. Por ejemplo, en la media geométrica no necesito ir paso a paso, sino que de una vez calculo la media geométrica, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? O en cualquier otro tipo de medidas, pues nos ahorra tiempo. Pero por eso es que les comparto el archivo de Excel que les voy a presentar a continuación para que tratemos de dejar al menos el paso indicado, en donde, ¿cómo decirle yo? Se plantea el problema, el planteamiento del problema, y podemos ir de una vez a la respuesta, plantear y solucionar. De tal manera que si yo abro el archivo y veo la función, pues sé que efectivamente aplicaron correctamente la función. Pero no que de la nada me saquen la respuesta, ¿verdad? Yo, como les digo, yo generalmente veo el archivo de Excel y lo reviso. Si me permiten, voy a abrir un archivo de Excel y vamos a tratar de analizarlo. Vamos a ver. Licenciado, disculpe. ¿Verdad? Adelante. En lo que está abriendo el archivo, cada parte que resolvamos así en ejercicio práctico, se subirá por archivo, o sea, en los diferentes incisos, o será un documento al final que contenga todos. Buena pregunta. En algunos casos está documento por documento. No sé cómo van a elaborar el examen en esta ocasión. Mi recomendación es de que trabajen en un solo archivo de Excel ustedes y lo puedan subir. Si les pide archivos por separado, suban archivos por separado, problema por problema, y si no, pues uno al final. Entiendo yo que Muy para bien. ustedes es más fácil solo subir uno al final, ¿verdad, Janine? Sí, definitivamente. Otra cosita, ¿se le va a poner una hoja de datos al inicio del Excel o solo con que el Excel tenga el número del carnet? Idealmente que tengan una página de datos en el Excel. Si quieren, Muy les bien. muestro el archivo para que lo vean. Creo que ya se los compartí a ustedes, ¿verdad? Lo normal es que aquí, por ejemplo, ustedes ven mi archivo, ¿verdad? Sí se ve, licenciado. Pueden poner esta primera hoja que se llame datos, ¿verdad? En donde ustedes identifiquen nombre, apellidos, salón. No hay necesidad de colocar tanto, ¿verdad? Si hay la posibilidad de mandar un solo archivo. Y si no, por ejemplo, pues basta con que aquí al inicio lo escriban, ¿verdad? El nombre completo. Si vamos, por ejemplo, este es un ejemplo de promedio simple, no sé si lo ven ahí, yo creo que ahí está mejor, ¿verdad? Atendiendo la respuesta que hace un momento teníamos precisamente con William. Vea, William, en el promedio es de las cosas que uno en algún momento usted sencillamente podría pedirle promedio de esto y usted tener la respuesta, ¿verdad? Ve lo que dice aquí. Sin embargo, vea lo que yo en el archivo normalmente hago, el planteamiento, ¿verdad? Este es uno de los ejemplos que dábamos en clase, de las notas de los 4 cursos que ustedes tenían. Le ponía la sumatoria, la división y la respuesta, ¿verdad?
Obviamente, este es el paso a paso que de alguna manera limita en tiempo y nos quita un poco de tiempo, pero que de alguna manera a mí me da la pauta que ustedes, si hubieran tenido que hacer el examen a mano en la clase, me tendrían que haber dejado efectuado el procedimiento. ¿Sí? Yo, si veo esto, obviamente, sé que ustedes aplicaron una función de Excel y la respuesta es correcta, ¿verdad? La respuesta es la misma que esta, ¿verdad? Pero normalmente pido que hagan el paso a paso, ¿verdad? Este es un ejemplo de una serie simple calculando el promedio. No crean que por sencillo que sea el problema no les venga. Puede ser que les venga un problema de este tipo y se rayaron ustedes y tienen un problema así de fácil, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo que hicimos de promedio. Este no lo vimos en clase, pero lo hicimos en otro salón. Entonces se los dejo aquí indicado, ¿verdad? También pudimos haber dicho promedio aquí. Y ven que es exactamente la misma respuesta, ¿verdad? Yo la recomendación es que usemos, usemos el procedimiento en Excel y si quieren utilizamos como nomenclatura el poner la respuesta cuando es cálculo de Excel en un color celeste y la respuesta del procedimiento en el paso a paso ponerlas en color verde. Así yo tengo la visibilidad que ustedes comprenden el paso a paso mediante fórmula y también lo conocen en un procedimiento abreviado vía fórmulas de Excel. ¿Sí? Me van a dar dos respuestas y yo obviamente voy a tener esa posibilidad de analizarlas. ¿Qué más vale la pena que platiquemos? Normalmente la distribución de frecuencias se las dan a como está aquí en color gris, miren. Lo indicado aquí en todo caso es que ustedes separen en columnas diferentes. Adelante, por favor, antes de seguir yo. Con una duda, licenciado, ¿cómo se hacen esas gráficas de histograma en este caso? ¿Cómo se hacen en Excel? Es justo lo que les iba a enseñar ahorita. Normalmente les piden una distribución de frecuencias como esta. Entonces yo les pido que trabajen en el caso de los histogramas con límites reales. Y no es como hacerlas manualmente, pero por ejemplo, si usted señala en lo que tenemos en color verde y le damos, por ejemplo, nos venimos a insertar a la parte de gráficos, podemos tomar de una vez teniendo seleccionado el área. Nótese que puse, voy de nuevo, los límites reales, les he restado media unidad a cada uno de ellos. Selecciono los límites superiores y las frecuencias. Vamos a ver. Y nos vamos a insertar gráfico. Y ahí la tienen, mire. Seleccionada el área, nos venimos a insertar.
y la tienen con el límite superior 16.5, 18.5, 20.5, 22.5 y 24.5. Desde que estamos en pandemia, bueno, excepto que en algunos casos les pide subirlas en papel, yo no les pido que las suban en papel, sino que las suban en Excel, la hacen de esta forma, ¿verdad? Lo mismo sucede con el tema del polígono. Aquí lo único que va a cambiar es la gráfica a seleccionar. Aquí en el polígono la diferencia es que trabajamos con las marcas de clase. Lo que tenemos seleccionado aquí en color verde, nos vamos a insertar y nos vamos a gráficos. Podemos venirnos a gráficos recomendados, ¿verdad? Y aquí está el polígono, cualquiera de los dos. Y nos presenta el polígono. Ustedes le pueden cambiar el título, ¿verdad? Para ponerle polígono. Entonces, así pueden ustedes tener sus gráficos. Antes de la pandemia, que el examen era a mano, les pedíamos a un temario que elaboraran un polígono y a los otros un histograma. Puede ser que en alguna de estas aparezca exactamente igual, ¿verdad? Que ustedes tengan que hacer un histograma para unos y un polígono para otros, ¿verdad? Así que vale la pena la consideración de revisar cómo se hacen las gráficas. Para que en función de el histograma y en función de las marcas de clase y el polígono. Para una serie agrupada en clases o categorías, el promedio también lo dejamos determinado. Adelante, por favor. Con una duda, licenciado, en el histograma o el polígono no hay que determinar en la misma gráfica qué representa el eje X o el eje Y. Debiéramos de colocar, mi estimado, aquí por ejemplo tendríamos que colocar en el eje de las X. Obviamente aquí sabemos que son las frecuencias y aquí lo que tenemos que dejar indicado son la cantidad de empleados. Idealmente sí, mi estimado, idealmente sí. Que vaya. Pero se puede poner ahí, licenciado, o no, o uno se puede quedar, es una imagen que no se puede tocar ahí. Entonces Sí se tocar la imagen. puede, sí se puede, sí se puede. Sí se puede agregar, definitivamente. Usted puede agregar en títulos de los ejes, mire. Aquí, por ejemplo, si usted, aquí ya tiene usted la posibilidad de decir aquí empleados, ¿verdad? Y aquí, con solo darle un clic derecho, ¿verdad? Puede tener salarios en miles de quetzales. Gracias por preguntar. Es un buen detalle ahí que nos hacía falta. Pero aquí usted ya identifica específicamente empleados y salarios, las dos, la variable que estamos analizando y su forma de cuantificar. Gracias, estimado. Para una serie agrupada en clases o categorías, nótese que aquí yo les he marcado en color rojo de pronto porque en un examen que vimos solamente estaba elaborada la primera clase, 35 y 40, y las demás son calculadas, miren. Imagínense, este examen seguramente venía con solamente estas dos primeras clases. Y entonces lo que tocaba era la determinación del intervalo constante. ¿Cómo sale la determinación del intervalo constante? Pues bueno, a 40 le restamos 35 y le sumamos 1, ¿verdad? Y vimos que el intervalo constante es 6. Entonces, sabiendo que el intervalo constante es 6, ustedes a 35 le suman ese intervalo constante y así lo hacen para todo lo demás. De tal manera que ustedes pueden construir su distribución completa.
De igual manera aquí de este otro lado, tienen el primer límite superior al cual le suman el intervalo constante y luego tienen esa posibilidad de copiar para todo lo demás. Las marcas de clase, pues obviamente salen muy sencillas, sumando 35 más 40 dividiendo entre 2 y tienen la posibilidad de sumarlas, ¿verdad? Luego tienen las F por X, 4 por 37.5, lo tienen el promedio, vean lo rápido que es calcular aquí el promedio aritmético, ¿verdad? La sumatoria de las frecuencias. Antes se equivocaban a veces con sumar en calculadora, aquí ya no tienen problemas de sumar en calculadora. Tienen esa forma rápida de tener hecho los cálculos. Indicado los pasos, ¿verdad? De dónde viene estos 2523, divido estos 46 que también vienen de acá, para tener un promedio de 54.85 miles de quetzales. ¿Sí? Ese es un promedio para una serie agrupada. Si ustedes ven aquí, vamos entonces repasando promedio simple. Cuando vimos, por ejemplo, las notas de los 4 cursos que pudimos haberla hecho en Excel de forma directa y rápida, o bien lo hacemos en este paso a paso, ¿verdad? Sumando 340, que es este valor. Aquí no está sumado, miren, pero lo ideal es que lo hagamos así. Y que aquí le digamos que es igual a esto, ¿verdad? Y esto también puede salir de contar cuántas son, perdón. Entonces, a la hora de dividir, lo hacemos de esta manera. De esa forma tenemos el cálculo del promedio de las dos formas. Tenemos las gráficas de las cuales hemos hablado. Tenemos el promedio para una serie simple. Podemos repasar el promedio armónico, ¿verdad? El promedio armónico es el tema de los recíprocos. Dijimos que los recíprocos son los inversos, ¿verdad? Recíprocos o inversos. El recíproco de 1 es 1 dividido 1, el recíproco de 2 es 1 medio, el recíproco de 3 es 1/3, el recíproco de 50 es 1 dividido 50, y el recíproco de 100, 1 dividido 100. La fórmula, pues tenemos que el promedio aritmético es sumatorio de los valores de la X dentro de N, el armónico es N dividido sumatorio de los recíprocos. Este problema no está resuelto aquí, se lo voy a dejar puesto aquí más adelante, para que lo tengan resuelto, el promedio armónico. Me tengo que ir a la presentación y buscarlo. En el promedio geométrico, tal vez la duda que les da a algunos de ustedes es, ¿qué pasa cuando solamente les dan dos valores, un primer valor y un último? Aquí, por ejemplo, les tengo un ejemplo como ese. Imagínense, ustedes tienen de julio del 21 a julio del 22 los precios supuestos de galón de 20.50 y 37.50. Para calcular un índice o razón aquí, pues basta con recordar que el índice o razón es igual a 1 más I. Y entonces para encontrar ese índice o razón, vamos a dividir 37 dentro de 20.50, porque aquí vamos a separarlo para tenerlo marcado, separado, no de margen a duda. Esto lo vamos a dejar sin color. Entonces, si ustedes ven aquí, tampoco, no sé por qué este archivo está sin
sin fórmulas. 37 dividido 20, 50. Su índice por razones de 1.80, donde 1 es la C y 0.80 es la tasa de crecimiento. El 0.80 indica que hubo un incremento en los precios de combustible y esto expresado en porcentaje representa una tasa de crecimiento del 80%. Luego tenemos aquí algo a la inversa, ¿verdad? Donde los precios más recientes son menores. Tenemos que, si divido el precio reciente de 37 dentro del precio más alto en junio del 22 de 42, tenemos un índice o razón de dividiendo 0.88. En este caso hay una disminución en el precio, por ende el índice es menor que 1. Lo que le hace falta a 0.88 para llegar a 1 es la tasa de decremento, o 0.12 o 12%. Entonces, en este hay tasa de decremento. Aquí tenemos el ejemplo del promedio geométrico, que esta sí viene del curso, en la presentación. Nótese que para calcular una tasa promedio geométrica, y esto alguien me lo preguntó en el chat, pero a veces no les respondo a como debiera, prefiero hacerlo en la clase. Nos piden calcular la tasa promedio geométrica. Para calcular la tasa promedio geométrica, dividimos el precio más reciente, de julio, 45,000, dentro del precio más antiguo, que es 90,000, y le vamos a sacar una raíz de n-1. Acuérdense que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Por eso es que aquí la raíz es de 5 menos 1, miren, a 4. Y como es una tasa que la que vamos a calcular, se le resta posteriormente ese menos 1. Vamos a ver qué quise hacer yo aquí. Ahí está, ahora sí se ve. Nótese que estamos dividiendo primero 45,000 dentro de 90,000. Esa es la primera operación que hacemos. Y de ahí le vamos a sacar raíz cuarta y luego le vamos a restar media unidad. Aquí viene la operación, miren. El B5, que es B14, que es 0.5, le vamos a sacar una potencia inversa de 1/4. Esta es la raíz cuarta, miren. Una raíz se escribe de esta manera, miren. Potencia, si fuera elevado a la cuarta, no llevaría el 1/2. Es potencia inverso, ¿sí? Entonces, aquí, si fuera una raíz quinta, sería 1/5. Si fuera una raíz décima, fuera 1/10. Entonces, le sacamos raíz y nos da 0.84 y luego le restamos la unidad para un total de menos 15,91 como tasa. Si fuera un índice, el índice sería hasta aquí. ¿No? Si, por ejemplo, fuera a 1, calcular el índice promedio geométrico. Entonces tendríamos que uno más y sería igual a 45,000 dentro de 90,000. No tengo otra forma más práctica de hacer la raíz que de esta forma. Y entonces, y la raíz aquí también es una raíz de n-1. N que es 5 menos 1.
Mm, Me lo está dando como fecha. Así. Entonces, si nos pidieran el índice, la respuesta entonces, que quita tiempo, porque yo mismo les pido que hagan el paso a paso, ¿verdad? Déjenme ponerlo en teclado en inglés porque en español no encuentro la... ¿Tendrían ustedes encontrado el índice promedio geométrico? Lo pueden dejar en 4 decimales, ¿verdad? Si les pidieran el índice promedio geométrico, esta sería la respuesta. Pero como no les piden en el problema el índice, sino les piden la tasa, entonces ahí le restan la unidad. Nótese la diferencia cuando les piden calcular la tasa o cuando les piden calcular el índice. No sé si ahí tengan alguna duda. Alguien me escribió justamente preguntándome por eso, que no le salía la respuesta igual a la mía, que no sabían de dónde les había salido el 1591. Pero es eso, en el paso a paso, primero dividen y les da el punto 5. ¿Sí? Luego le sacan la raíz cuarta, que es potencia inversa de un cuarto, y después restan la unidad para que les dé menos 1591. ¿Cómo estamos hasta ahí? Perdonen. ¿Verdad que está mejor hacerlo así que con la presentación? Lick, buenas tardes. Adelante, por favor. Entonces, en este sería el mismo procedimiento, solo la única diferencia sería que al final a la tasa se le resta el 1 y al promedio se queda así. Al índice no le restan la unidad. Ajá, sí, al índice es la cuestión. Así es. Solo esa sería la diferencia, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el índice y la tasa. Igual. Uh-huh. Ok, gracias. A la orden. Adelante, Jorge, por favor. Cuando una duda licenciado en el examen tenemos que hacer esos dibujos de raíz, ¿o no? En el examen, para dejar indicado que es raíz nada más, porque no tengo otra forma. ¿Tienen ustedes alguna otra? O dibujar paréntesis, ¿no? Y paréntesis. Sí, dibujar paréntesis y dejar indicado que está elevado a lo inverso. Sí, puede ser. Sugiéranme algo ahí que sea práctico, que yo entienda. Una vez yo revise en el Excel, no tengo problema. Pero ahí sí, en ese tipo de gráficos, ahí sí me declaro de una generación, de varias generaciones antes que ustedes. Adelante, William.
¿Qué sugerencia nos da, William? Solo como aporte, en Excel da la opción de insertar una ecuación, entonces, o insertar un símbolo, entonces ahí sale el radical y ya solo lo amplía uno por tema de presentación, ¿verdad? Para que quede bien. Solo como Mándemelo, sugerencia. William, por favor. Ah, ok. En Excel. O Ok. sobre este mismo archivo, hágame los aportes correspondientes para que lo tengamos todos. Ok, está bien, Nick. Gracias, William. Bien, hemos repasado hasta aquí entonces promedio simple, para una serie simple, para una serie agrupada, promedio geométrico. Aquí viene el de promedio de promedios, que creo que era este que estaban ustedes justamente preguntando, creo yo. Una empresa cuenta con 3 departamentos, promedios salarios mensuales y número de trabajadores. Así es, es una solución de laboratorio. Se las voy a dejar ahí para que la vean cómo la resolví yo. No me voy a detener en él, pero sí veamos la moda. La moda, recuerden que es el valor que más se repite en una serie agrupada en clases o categorías. Mi sugerencia es siempre que tengan en 2 columnas separadas los límites inferiores y superiores, ¿verdad? Aquí, si ustedes ven, yo estoy trabajando con el mismo archivo. Sencillamente vine y vinculé esta distribución con esta, ¿verdad? Están vinculados. De tal manera que si yo aquí cambio esta distribución, me cambia el cálculo de la moda, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo elaboramos la moda? Necesitamos algunos datos. Con la moda necesitamos, por ejemplo, determinar cuál es la clase modal. La clase modal es la que tiene la mayor frecuencia, ¿sí? En este caso, la clase modal que tiene la mayor frecuencia es esta, la que va de entre 53 y 58. Entre 53 y 58 la frecuencia modal es 14. Este 14 que acabamos de marcar ahí. El delta 1, le puse delta 1 porque no tenía el triángulo aquí, ¿verdad? Ustedes lo pueden buscar también y me lo sugieren ahí, por favor. 14 menos 8 nos da 6. ¿De dónde sale este 6? Sale prácticamente de restarle a la clase modal menos la anterior a la modal. Aquí les coloqué yo en fórmula, pero esto podría estar directamente, por ejemplo, podrían ustedes haber dicho, voy a cambiar de teclado otra vez, español. Este menos este delta 1. Frecuencias absolutas de la clase modal menos frecuencias absolutas de la clase anterior a la modal. Luego, esta otra va a ser esta clase modal menos la siguiente a la modal, que también es 6. El límite real inferior, que va a ser este, 53 menos 0.5. De hecho, aquí las fórmulas nos vienen de dónde viene cada uno, ¿verdad? Restamos media unidad. Y luego el intervalo constante que sale de restarle a 58 menos 53 más 1, nos da el intervalo constante. Ya teniendo esas parte de las fórmulas identificado, entonces aquí insisto de nuevo con William, mire, dejo indicado de dónde vienen mis datos para que de alguna manera podamos dejar dejamos formulado nuestro problema. Límite real inferior, delta 1 de nuevo, delta 2, el intervalo constante, y luego las operaciones indicadas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dejé varios pasos hechos, ¿verdad? Lo que hay en el corchete, y luego todavía la multiplicación de estos dos, que nos da el 3, para en 4 pasos expresada la moda. Entonces ustedes pueden tener en un solo archivo
las respuestas que les vayan a dar. Por ejemplo, si la moda se las piden en el inciso H, aquí le pondrían H moda, ¿verdad? Pueden tener un solo problema con un enunciado y irlo resolviendo en una sola distribución de frecuencias, en un solo archivo. No sé, ¿alguna duda hasta aquí, por favor? Ese es cómo calcular la moda. Si quieren calcular la mediana, pues aquí también lo tengo un poco de color, ¿verdad? La mediana es el valor del ISR que deja bajo sí o alcanza el 50% de contribuyentes o determina el valor mediano. La clave o la base es encontrar el n dentro de 2. Aquí es 46 dentro de 2 es igual a 23. En la columna de frecuencias acumuladas buscamos el valor que lo alcance igual o supere. 4 no lo alcanza, 9 no lo alcanza, 17 no, pero 31 sí. Entonces, aquí tenemos ubicada nuestra clase mediana y aquí ya podemos tener los datos, ¿verdad? N es 46, el 2 es constante, la operación de 46 dentro de 2 que da 23, aquí lo tenemos identificado, frecuencia acumulada anterior que es 17, frecuencia absoluta de la clase mediana que es 14, límite real inferior que es 52, es 53 menos 0.5, y el intervalo de clase que es 6. Y de nuevo indicada aquí la operación, ¿verdad? Mediana es igual a límite real inferior más n dentro de 2, 23 menos 17 dividido 14 por 6, dividido 14 aquí, perdón, 23 menos 17 dividido 14 por 6. Entonces, 23 menos 17 dividido 14 les da 0.428571, que va a multiplicar primero al 6. Aquí todavía hubo un paso, ¿verdad? Se dan cuenta, esto podría ser así también. Para que de aquí ustedes ya tienen en 3 pasos su respuesta. 0.428571 por 6 más 52. Para un promedio, perdón, para una mediana de 55.07 miles de quetzales. Entonces tenemos ahí tanto la moda como la mediana en una forma sencilla, ¿verdad? Adelante, por favor. Disculpe, pensé que estaba haciendo un ejercicio de ese en el laboratorio 4. Y sí hice todos los pasos así como usted los estaba explicando ahorita, pero también aplicar con la fórmula así de funciones. Pero pues ya no supe cómo hacerlo porque probé de varias formas, con varios datos, y no me daba la misma cantidad que me dio siguiendo paso a paso. Me daba, así en paso a paso, me daba 16 punto y algo, me recuerdo, y cuando aplicaba la fórmula así en función, me daba a 17, entonces no sé si yo no la aplicaba bien o me lo aproxima, por decirlo así. Tendríamos que ver qué problema y su solución, mi estimada Jacqueline, para poderle precisar una respuesta a lo que usted me pregunta, porque tendría que revisar en qué pudo haberse equivocado de un lado o del otro. Normalmente en una serie agrupada en clases o categorías no podemos aplicar las funciones. Yo lo que hice fue que intenté con frecuencia absoluta, no. Solo con absoluta tampoco, y luego lo apliqué usando las dos clases las dos clases que hay, ¿verdad? O sea, las dos columnas de clases. Y esa fue donde me salió 17, que era lo que más se aproximaba a lo que yo hice al paso a paso. Mejor mándeme su problema por el chat y lo reviso. Pero normalmente para una serie agrupada en clases o categorías, aquí si yo a esta le quiero aplicar el promedio aritmético sobre estos datos,
no me lo va a calcular, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo promedio de estos datos, me da 55.5, ¿no? Cuando el promedio, si ustedes se recuerdan, es de 54.85 miles, ¿verdad? Entonces hay que ver que para una serie agrupada en clases o categorías, la función de Excel no aplica de esa forma. ¿Por qué? Porque hay frecuencias con las cuales hay valores entre los cuales hay una determinada cantidad de observaciones. Digamos que hoy por hoy es más fácil hacer una clasificación de lo que antes se podía, pero fundamentalmente para los problemas que vemos en el curso, la sugerencia es que haga el paso a paso conforme la fórmula, mi estimado. Y no vamos a llegar al mismo resultado, porque aquí de nuevo, ¿verdad? Si yo quiero sacar un promedio solamente con esta distribución, ¿sí? Si tomo estos datos, mire el promedio que da, no hago lo correcto señalando límites y frecuencias. Si solo tomo límites inferiores y superiores, me da 55.5, que fue lo que vimos en el problema anterior, ¿verdad? Entonces, si quiere para ver el suyo, porque de repente que el suyo se aplica, ¿no? Realmente no sé exactamente a qué problema nos referimos. Me lo manda y lo revisamos y esto obviamente no es igual a esto aquí, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, saquemos el promedio de las marcas de clase. Si yo quiero sacar un promedio de las marcas de clase, $55.5 también, ¿verdad? Entonces, calculado de la forma en la que yo aplico la fórmula a una función de Excel. Sí, entonces sí, es mejor con el paso a paso. Mejor con un paso a paso. Aquí sí, para propósitos de examen sí, porque les van a pedir llegar a las respuestas del ponente del examen, que seguramente ha hecho el paso a paso. Ok, muchas gracias. Para servirle. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Seguimos revisando. Bueno, hemos revisado moda mediana. Vamos a ir ahora con los percentiles. Aquí los he dejado señalados también, ¿verdad? Para que ustedes revisen este archivo y compárenlo con el de la presentación. La idea es haber dejado aquí en Excel todas las operaciones. Pueden mejorarlo todo lo que quieran. El año pasado vi unos archivos muy buenos de estudiantes que se dedicaron a pasar sus copias a Excel y obviamente las dejaron muy bonitas. Buen aporte de ustedes puede ser ese, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nos piden determinar el valor del ISR que es superado por el 10% de los casos, o determina el valor que alcanza o deja bajo el 90% de los casos. Entonces, aquí tenemos una respuesta que es el C42. Déjenme ver. Aquí está que debemos de calcular el XN dentro de 100. El percentil que andamos buscando es el percentil 90, porque es el valor que es superado por el 10%. Lo hemos marcado. Entonces, la operación es 90 que multiplica a 46 dentro de 100, nos da 41.40. Eso nos vamos a buscarlo en la columna de frecuencias acumuladas, en donde se alcanza igual a supera. Está aquí, justo aquí, percentil 90.
43 alcanza, iguala o supera, entonces el XN dentro de 100 es 41.40, la frecuencia acumulada anterior es 39, la frecuencia absoluta es 4, límite real inferior es 64.5 y el intervalo constante es 6. Entonces el percentil 90 en el paso a paso es XN dentro de 100 menos frecuencia acumulada anterior dividido frecuencia absoluta, eso nos da 80, que multiplica el intervalo constante. En 3 pasos también está expresada aquí la respuesta, ¿verdad? Planteado para saber de dónde sacaron cada dato y la operación indicada, límite real inferior más XN por 100 menos FA dividido F, que multiplica el intervalo constante para un 68.10. Entonces aquí tienen cómo calcular el percentil 20 y cómo calcular también el percentil 80. Sí, hay aquí algunas tareas que yo les puse, por ejemplo, encontrar el valor de ISR que alcanza 31 contribuyentes. Esto es importante cuando solo les dan una cantidad de contribuyentes. Miren. Vean los archivos porque ahí hay buenos ejemplos. Por ejemplo, si les piden calcular el valor del ISR que alcanza 31 contribuyentes, dividen 31 dentro de 46 y eso les da a un 67.39 y eso por aproximación es igual a 68% y eso implica buscar el percentil 68. También pueden buscar el valor del ISR que alcanza el 22% de los contribuyentes. Aquí está en valor absoluto, miren, 31 dentro de 46. Aquí está en porcentajes. Adelante, por favor. Disculpe, licenciado, una pregunta, cuando uno aproxima, ¿siempre se aproxima al máximo inmediato o...? Porque aquí terminó en 67.39, Ajá. entonces yo lo hubiera considerado redondearlo a 67, pero no sé si me podría explicar. Sí, en percentiles, recuérdese usted lo importante que es que alcance. Tenemos diferentes criterios de aproximación. Hemos dicho que la aproximación puede ser por exceso o por defecto. ¿Sí? Cuando organizábamos las clases en frecuencias por exceso o por defecto. Aquí, si usted trabaja con 67, reduciéndolo a la decena anterior, ¿qué va a pasar con 67? 67 alcanza o iguala a 67.39. No, No, le faltaría, sí. lo tenemos que aproximar a la siguiente. Ese es el criterio que tenemos que utilizar. Fundamentalmente aquí en el tema de los percentiles, mi estimada. Muy bien, gracias, licenciado. Siguiente percentil, con mucho gusto. Entonces, adelante, por favor. Entonces, licenciado, si en este ejemplo que dio antes fuera 67.01, lo aproximamos a 68. Sí, aunque fuera 67.01 ya excede a 67. Tendría que ser a 68. Porque el percentil 67 no alcanzaría al 67.01%. Ah, ya, que gracias. Con gusto, Jorge. Bueno, aquí en este material tienen ustedes muchísimos ejemplos. Tienen percentiles, tienen cómo calcular la desviación media. Mi consejo es que tengan un archivo como este a la hora del examen, ¿verdad? Que sea base. Ustedes puedan colocarle valores y puedan efectuar los cálculos. Tienen para calcular la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación en el mismo. Pues básicamente tienen cómo calcular el sesgo y lo tienen por las 3 formas. Tienen cómo calcular la kurtosis. Pues básicamente aquí, hasta donde yo entiendo este archivo, excepto algunos promedios que me faltan como el armónico, que solamente tiene la indicación de los problemas, está casi completo.
denle un vistazo y si quieren lo que haga falta, lo actualizamos. Si alguien me apoya en eso, si le quieren corregir simbología o si hay algún ejemplo de la clase, de las presentaciones que haga falta, me lo mandan de vuelta. Pero en realidad el archivo lo que contiene es todo lo que vimos en PowerPoint puesto aquí en Excel, ¿verdad? De hecho, prácticamente están confrontados y comprobados todos los problemas que hicimos, ¿verdad? Adelante, por favor. Cuando nada duda, licenciado, en las celdas, al determinar la clase media de un intervalo, ¿cómo le hacemos para efectos de examen? ¿O puede ser lo mismo, o puede ponerse en ambas formas si uno quiere? Si podemos ponerlo por la suma de los límites dividido entre 2, o solo hacemos eso para el primer límite y ya después solo sumamos la constante para los demás, o eso da igual. Lo puede hacer de las dos formas. El resultado aquí va a ser el de menos. Por ejemplo, vamos de vuelta aquí al archivo. Si, por ejemplo, en el promedio, usted aquí, si se da cuenta, usé la fórmula 35 más 40 dividido 2, y lo que hice fue sencillamente copiar. O pude haber hecho esto, lo que usted dice ahorita. 37.5 más el intervalo constante que es 6. Y también copiarlo, ¿verdad? Solo que aquí, ojo, que al copiar, yo le tengo que poner que es constante para que me lo aplique. Nótese que aquí todo está formulado de tal manera que el resultado cambió. Y lo he hecho de las dos maneras. Entonces, si usted conceptualmente sabe que la marca de clase o punto medio es la semisuma de los límites de clase, así, 35 más 40 dentro de 2, y que una vez ha obtenido la primera clase, basta con sumar el intervalo constante, que es 6, y puede reproducirlo. O bien, sencillamente decir que esto es copiado, ¿verdad? Lo copiamos y lo pegamos igual para todos, ¿no? Bien, aquí ya copié la fórmula. Ese es lo bonito de Excel, que les permite a ustedes ahorrarles el trabajo de estarlo haciendo de forma manual, ¿verdad? No sé si le respondo ahí, Jorge. Sí, me quedó claro que podemos hacerlo de ambas formas si queremos, ¿verdad? Así es, Jorge. Bien, mis estimados jóvenes, vamos a... ¿Cómo estamos? Tenemos clases el miércoles. Quedé de preguntarle yo si teníamos clases el miércoles. ¿Tienen ustedes examen el jueves, me parece? ¿Quieren que sigamos repasando el miércoles o van a estudiar del otro curso? ¿Van a tener algún repaso para el examen del jueves? Pues no nos ha dicho nada la licenciada, creo que se quedó con el tema de organización. Que si quieren podemos seguir repasando el día miércoles. Nos conectamos y seguimos revisando este archivo, si les parece. Así terminamos de darle un vistazo a todo el material en Excel. ¿Está bien, licenciado? Muy bien. Bueno, la mejor de las tardes. Muy bien, licenciado. Muchas gracias por su apoyo. Con mucho gusto, Ángel.